La voz infernal. La psicología humana ha sido objeto de numerosos estudios que intentan desentrañar los misterios del comportamiento y la mente. Entre estos, algunos experimentos han revelado aspectos inquietantes de la naturaleza humana, exponiendo cómo la situación y el contexto pueden alterar dramáticamente nuestro comportamiento. Soy la voz infernal y el día de hoy te invito a sumergirte en las profundidades de uno de los experimentos más perturbadores y reveladores de la historia de la psicología. Acompáñame en un oscuro viaje a través del experimento de la prisión de Stanford y descubre cómo el poder absoluto y la sumisión total pueden transformar la conducta humana en formas aterradoras e inimaginables. En el verano de 1971, un grupo de estudiantes universitarios se preparaba para adentrarse en un experimento psicológico sin precedentes en la Universidad de Stanford. Philip Zimbardo, un psicólogo brillante y audaz, había diseñado un estudio para explorar cómo las personas se comportan bajo la opresiva sombra de la autoridad y la sumisión. Lo que comenzó como una investigación académica se transformó rápidamente en una oscura tragedia humana. El sótano del edificio de psicología de Stanford fue convertido en una prisión simulada, con celdas sombrías, pasillos estrechos y una atmósfera opresiva que presagiaba lo peor. La universidad proporcionó los recursos para hacer la simulación lo más realista posible. El experimento comenzó con 24 estudiantes, seleccionados al azar para interpretar dos roles opuestos, guardianes y prisioneros. Los guardianes, vestidos con uniformes oscuros, porras y gafas de sol reflejantes, asumieron el rol de autoridad con una intensidad que pronto se volvería desmedida. Los prisioneros, en cambio, fueron vestidos con túnicas y gorros de papel y tratados como si fueran verdaderos criminales, con sus identidades borradas por el sistema. Los prisioneros eran referidos solo por números asignados al azar para despersonalizar. Instead of run by the state. I began to feel that identity, that the person that I was that had decided to go to prison was distant from me, was remote, until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number, and 416 was going to have to decide what to do. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it, but I've never experienced it firsthand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? Do you understand? I do. I do know you're a nice guy. I don't get bad because I know what you can turn into. I know what you're willing to do. If you say, oh, well, I'm not going to hurt anybody. Oh, well, it's a limited situation. It's over in 2 weeks. Well, you in position, what would you have done? I don't know. Los primeros días transcurrieron con una calma tensa, pero pronto, el poder comenzó a corromper. Los guardianes, incentivados por la estructura de su rol, comenzaron a mostrar un comportamiento cada vez más autoritario. Las humillaciones y castigos menores se convirtieron en prácticas comunes. Los prisioneros, en su mayoría jóvenes y bien intencionados, comenzaron a sentirse desesperados y sometidos, su espíritu quebrantado por el constante abuso psicológico. El ambiente en la prisión simulada se volvió inquietante. Los guardianes, algunos de ellos apenas salidos de la adolescencia, encontraron un extraño placer en su papel de opresores. Las torturas psicológicas, la privación de sueño y las humillaciones eran parte del día a día, y los límites de lo aceptable se desdibujaron rápidamente. Uno de los guardias, conocido como John Wayne por su estilo brutal, implementó castigos crueles y humillaciones que incluían obligar a los prisioneros a realizar ejercicios físicos extenuantes o limpiar inodoros con sus manos desnudas. La despersonalización fue extrema. Los prisioneros eran referidos solo por números y se les prohibía usar sus nombres reales. La tensión creció con cada día que pasaba. Los prisioneros se sometieron a una angustia creciente. Algunos lloraban en sus celdas, mientras que otros se mostraban resignados y emocionalmente quebrados. El experimento se transformó en una serie de eventos cada vez más perturbadores. Los guardianes, cegados por su autoridad, idearon formas cada vez más crueles de mantener el control. Uno de los prisioneros, identificado como el número 8612, sufrió un colapso emocional tan severo que comenzó a gritar y golpear las paredes, rogando ser liberado. Su angustia era tan palpable que, a pesar de las normas del experimento, los investigadores se vieron obligados a dejarlo ir. Otro prisionero, el número 819, fue puesto en confinamiento solitario y se le dijo que los otros prisioneros eran castigados por su comportamiento.
Desesperado, comenzó a llorar incontrolablemente, convencido de que había traicionado a sus compañeros. Mr. Correctional Officer. Let's give it 5 times. Make sure you remember it. Prisoner 819 is being punished, Mr. Correctional Officer. Down. Up. El experimento, que inicialmente se había planificado para durar 2 semanas, comenzó a deteriorarse rápidamente. Las interacciones entre guardianes y prisioneros se volvieron tan intensas y destructivas que Zimbardo y su equipo se dieron cuenta de que habían cruzado una línea peligrosa. La humanidad y la ética del experimento estaban en juego. A los 6 días, el experimento fue abruptamente detenido. Los investigadores, horrorizados por el deterioro de la situación, reconocieron que su estudio había tomado un giro desastroso. El comportamiento de los guardianes y la desesperación de los prisioneros habían revelado una verdad inquietante sobre la naturaleza del poder y la sumisión. El final del experimento dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. La prisión simulada de Stanford, que había sido un escenario de control y opresión, se convirtió en un recordatorio escalofriante de cómo las circunstancias pueden transformar a las personas en figuras de autoridad crueles y a otros en víctimas sumisas. Este oscuro capítulo de la psicología sigue siendo una advertencia de los peligros inherentes al abuso de poder y la deshumanización. And are given a role, a job, saying your job is to keep these people in line, then you're certainly not the same person as if you were in street clothes and in a different role. You really become that person once you put on that khaki uniform, you put on the glasses, you take the nightstick, and you act the part. That's your costume, and you have to act accordingly when you put it on. Si este relato te ha mantenido al borde de tu asiento, dale un like, compártelo con otros amantes del terror y suscríbete. Soy la voz infernal, lo más cercano al inframundo.